Nuestros bosques guardan el secreto de los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX. Autor Alexei Artemiev, subtítulos. ¿Por qué volvemos a tocar estos temas una y otra vez? Por una razón sencilla. Parecería que ya todo está demostrado, se han presentado numerosos hechos irrefutables. Con el tiempo todo se tranquiliza y los trolls científicos reaparecen como si nada, demostrando que no hubo diluvio en el siglo XIX ni quema de bosques en Siberia, que todo eso son inventos de locos alternativos. El 97% de la población desconoce lo que ahora sabemos. Por eso vamos a seguir sacando estos temas hasta que los hechos de la catástrofe del siglo XIX se conviertan en conocimiento público. Al enterarme de esta teoría por Alexei Kungurov, personalmente me llamó la atención porque camino bastante seguido y lejos por el bosque, pero nunca noté nada inusual. Y esta vez se repitió una sensación sorprendente. Cuanto más entiendes, más preguntas nuevas surgen. Tienes que releer una gran cantidad de fuentes, desde materiales de silvicultura del siglo XIX hasta la industria moderna de gestión forestal en el Fondo Forestal de Rusia. Esto no trajo claridad, sino más bien lo contrario, pero al menos me dio la certeza de que aquí se está ocultando algo. El primer hecho sorprendente que se confirmó fue la dimensión de la red de cuarteles. La red de cuarteles es, por definición, un sistema de divisiones forestales creado en tierras del Fondo Forestal con el propósito de inventariar el fondo forestal, organizar y gestionar la silvicultura y el uso forestal. La red de cuarteles consiste en cortafuegos de cuarteles. Es una franja recta sin árboles ni arbustos, de hasta 4 metros de ancho que se marca en el bosque para delimitar los límites de los cuarteles forestales. En la ordenación forestal, se desmonta y limpia el cortafuegos de cuartel a 50 centímetros de ancho, ampliándolo a 4 metros en años posteriores por trabajadores del Leskos. Podemos ver cómo se ven estos cortafuegos en Udmurtia. La imagen fue tomada del programa Google Earth. Los cuarteles son rectangulares. Para medir con precisión, se marcó un tramo de 5 cuarteles de ancho que midió 5.340 metros. Así, cada cuartel tiene 1.067 metros de ancho, equivalente a una versta de camino. La calidad de la imagen es baja, pero yo mismo camino constantemente por estos cortafuegos, y lo que ven desde arriba lo conozco bien desde la tierra. Hasta entonces creía que estos caminos forestales los hicieron los guardabosques soviéticos. Pero dígame, ¿para qué lo necesitaban? ¿Para trazar la red de cuadrantes en verstas? Lo verifiqué. En las instrucciones se establece que los cuadrantes deben marcarse con un tamaño de 1 por 2 kilómetros. El margen de error permitido a esa distancia no debe ser mayor a 20 metros. Pero 20 no son 340. En los documentos de ordenación forestal se indica que, si ya hay proyectos de la red de cuadrantes, solo deben tomarse como referencia. Es comprensible, ¿quién querría repetir esos miles de kilómetros? Hoy en día ya existen máquinas para despejar franjas cortafuegos, pero hay que olvidarse de ellas, porque prácticamente todo el fondo forestal de la parte europea de Rusia, más una parte del bosque más allá de los Urales, aproximadamente hasta Tiumen, está fragmentado. En la red de cuadrículas de una verst se encuentran también de 1 kilómetro, por supuesto, ya que en el último siglo los guardabosques también hicieron algo, pero principalmente solo existen las de una verst. En particular, en Udmurtia no hay franjas cortafuegos de 1 kilómetro. Esto significa que el diseño e implementación de la red de cuadrículas en la mayoría de los territorios forestales europeos de Rusia no se hizo después de 1918. Fue precisamente en ese momento cuando en Rusia se adoptó el sistema métrico de medidas como obligatorio y la verst fue reemplazada por el kilómetro. Esos megakilómetros de claros se hicieron solo con hachas y sierras de marquetería. Sí, entendemos la realidad histórica, considerando que la zona forestal de la parte europea de Rusia abarca unos 200 millones de hectáreas. Esto es un trabajo titánico. El cálculo muestra que la longitud total de los claros es de aproximadamente 3 millones de kilómetros. Escribimos, 7 llevamos 8 en mente. Eso equivale a 4 viajes ida y vuelta a la Luna o 8 distancias hasta la Luna. Para mayor claridad, imaginen a un leñador con sierra y hacha. En un día solo podrá limpiar en promedio hasta 10 metros de claro. No olvidemos que estos trabajos se hacen principalmente en invierno. Esto implica que incluso 20.000 leñadores trabajando cada año tardarían al menos 80 años en crear nuestra red de cuadrantes de una verstá.
Pero ni siquiera hubo ni podría haber habido nunca tal cantidad de trabajadores dedicados a la ordenación forestal. Los artículos del siglo XIX muestran que siempre hubo pocos especialistas en silvicultura. Aunque reunían campesinos de aldeas cercanas para trabajos gratuitos, aún no está claro quién lo hizo, en zonas poco pobladas de Perm, Kirov y Vologda. Después de analizar esto, ya no es así. Es sorprendente que la cuadrícula esté inclinada aproximadamente 10 grados y no esté orientada hacia el polo norte geográfico, sino, al parecer, hacia el polo norte magnético. La marcación se realizó con brújula, no con sistema de posicionamiento global que entonces debía estar a unos 1000 kilómetros de Kamchatka. No sorprende que, según datos científicos, el polo magnético no haya estado allí desde el siglo XVII hasta hoy. Incluso ya no asusta el hecho de que hoy la aguja de la brújula apunta aproximadamente en la misma dirección en la que se hizo la red de parcelas antes de 1918. De todos modos, nada de esto puede ser, toda la lógica se desmorona, pero ahí está. Y para terminar de destrozar la conciencia que apenas se aferra a la realidad, les informo que todo este asunto todavía hay que mantenerlo. Por norma, la revisión completa se hace cada 20 años si acaso se hace. Y durante ese intervalo de tiempo, el usuario del bosque debe vigilar las franjas cortafuegos. Si en la época soviética alguien vigilaba, en los últimos 20 años casi no. Las franjas cortafuegos no tienen maleza, hay árboles caídos, pero no en el camino. En 20 años, una semilla de pino que cae al suelo puede crecer hasta 8 metros entre miles de millones que se dispersan cada año. Las franjas cortafuegos no solo son maleza, tampoco verán tocones tras las limpiezas. Esto destaca aún más frente a las líneas eléctricas que brigadas especiales limpian regularmente de arbustos y árboles. Así lucen las franjas cortafuegos en nuestros bosques. Hay pasto, algunos arbustos, pero no árboles ni señales de mantenimiento regular. El segundo gran misterio es la edad de este bosque o de sus árboles. Vamos por partes. Primero, veamos cuánto vive un árbol con la tabla correspondiente. La ciruela vive 60 años el aliso, 70 el álamo temblón, el cerval y la tuya, 100 el abedul y el olmo, 150 el abeto, fresno, manzano y peral, 200 el olmo, 300 el abeto rojo, pino y tilo, 400 el haya, abeto y alerce, 500 el enebro, 800 el pino y tejo común, 100 cero, el roble pedunculado, 150 cero y el tejo común hasta 200, 0300, 0 años. A veces. En diferentes fuentes las cifras varían un poco, pero no significativamente. El pino y el abeto normalmente viven hasta 300-400 años. Solo entiendes lo absurdo al comparar el diámetro de ese árbol con lo que hay en nuestros bosques. Un abeto de 300 años suele tener un tronco de unos 2 metros de diámetro. Es como en un cuento de hadas. Surge la pregunta, ¿dónde están todos esos gigantes? Aunque camino mucho por el bosque, nunca he visto uno de 80 centímetros de grosor. Claro, hay ejemplares únicos. Son 2 pinos en Udmurtia que alcanzan 1.2 metros, pero su edad tampoco supera los 200 años. ¿Cómo vive el bosque y por qué crecen o mueren los árboles ahí? Resulta que existe el concepto de bosque natural. Es un bosque que vive su propia vida, no ha sido talado. Se distingue por su baja densidad de copas, entre el 10 y 40%. Crecieron algunos árboles viejos y altos, pero varios cayeron por hongos o al perder la competencia con sus vecinos por agua, suelo y luz. Como resultado se forman grandes claros en el dosel del bosque. Ahí empieza a entrar mucha luz, lo cual es muy importante en la lucha por la supervivencia en el bosque, y empieza a crecer activamente la vegetación joven. Por eso, el bosque natural está compuesto por diferentes generaciones, y la densidad de las copas es el indicador principal. Y si el bosque fue sometido a una tala rasa, entonces los nuevos árboles crecen al mismo tiempo durante mucho tiempo. La densidad de copas supera el 40%. Pasarán varios siglos y si no se toca el bosque, la lucha por un lugar bajo el sol hará su trabajo, volverá a ser natural. ¿Quieren saber cuántos bosques naturales quedan en nuestro país que no han sido tocados por nada?
Por favor, aquí está el mapa de los bosques de Rusia. Los tonos brillantes indican los bosques con una alta densidad de copas, es decir, no son bosques naturales, y la mayoría son así. Toda la parte europea está marcada con un color azul intenso. Esto, como se indica en la tabla, son bosques de hojas pequeñas y bosques mixtos, bosques donde predominan el abedul, el álamo temblón, el aliso gris, a menudo con mezcla de árboles coníferos o con áreas separadas de bosques de coníferas. Prácticamente todos estos son bosques de producción, formados en el lugar de los bosques originales como resultado de talas, limpiezas e incendios forestales. No es necesario detenerse en las montañas y la zona de tundra. Allí la rareza de las copas puede deberse a otras razones. Las llanuras y la zona central tienen un bosque joven. ¿Y qué tan joven es? Compruébenlo ustedes. Es raro hallar en el bosque un árbol de más de 150 años. La barrena estándar para medir la edad de un árbol mide 36 centímetros y sirve para árboles de hasta 130 años. ¿Qué dice la ciencia forestal sobre esto? Y esto es lo que se les ocurrió. Los incendios forestales son comunes en gran parte de la taiga de la Rusia europea. Es más, los incendios forestales en la taiga son tan comunes que algunos investigadores consideran la taiga como un conjunto de áreas quemadas de diferentes edades, más precisamente como un conjunto de bosques formados en esas áreas quemadas. Muchos investigadores consideran que los incendios forestales son el principal mecanismo natural para renovar los bosques y reemplazar árboles viejos por jóvenes. Esto se llama dinámica de perturbaciones aleatorias. Ahí está el meollo. El bosque ardía casi por completo. Según especialistas, esta es la principal razón de la juventud de nuestros bosques. Ni hongos, escarabajos ni huracanes. Nuestra taiga depende de zonas quemadas. Tras un incendio queda igual que tras una tala total. De ahí la alta densidad de las copas prácticamente en toda la zona forestal. Por supuesto, hay excepciones. En efecto, hay bosques vírgenes en Priangari, en Balaam y probablemente en algún otro lugar de nuestra vasta patria. Ahí realmente hay árboles increíblemente grandes en su mayoría. Y aunque son pequeñas islas en el inmenso mar de la taiga, su existencia demuestra que el bosque puede y debe ser así. ¿Qué hay de tan común en los incendios forestales que en los últimos 150-200 años han quemado toda la masa forestal en 700 millones de hectáreas? Además, según los científicos, lo han hecho en una especie de patrón de tablero de ajedrez, respetando un cierto orden y alternando en diferentes momentos. Primero, hay que entender la magnitud de estos eventos en el espacio y en el tiempo. El hecho de que la mayoría de los árboles viejos en los bosques tengan al menos 100 años indica que los grandes incendios que rejuvenecieron nuestros bosques ocurrieron en un periodo no mayor a 100 años. Bueno, si lo traducimos a fechas, fue solo entre los siglos I y XIX. Para ello, era necesario quemar 7 millones de hectáreas de bosque cada año. A pesar de los incendios forestales masivos en el verano de 2010 calificados como catastróficos, solo se quemaron 2 millones de hectáreas. Resulta que no hay nada tan inusual en esto. La tradición de la agricultura de roza y quema podría ser la última justificación para ese pasado incendiado de nuestros bosques. Pero entonces, ¿cómo explicar el estado del bosque en aquellos lugares donde la agricultura tradicionalmente no se desarrolló, en particular en la región de Perm? Sobre todo porque este método agrícola implica el uso cultural y laborioso de áreas limitadas del bosque y no incendios descontrolados de grandes extensiones durante el clima caluroso de verano y además con viento. Tras analizar todas las opciones, se concluye que el concepto científico de dinámica de perturbaciones aleatorias carece de justificación en la vida real, y es un mito destinado a encubrir el estado inadecuado de los bosques actuales de Rusia, y también de los eventos que lo causaron. Debemos aceptar que nuestros bosques o ardieron intensamente fuera de lo normal, estuvieron quemándose todo el siglo XIX sin explicación ni registro, o se incendiaron de una sola vez por algún incidente, de lo cual el mundo científico reniega ferozmente, sin tener ningún argumento excepto que en la historia oficial no se ha registrado nada parecido. Además, existieron árboles enormes en los antiguos bosques naturales. Ya mencionamos las áreas protegidas de la taiga.
También es útil dar un ejemplo sobre los bosques de árboles de hoja caduca. En Nizhny Novgorod y Chuvashia, el clima es muy favorable para estas especies. Allí crecen muchos robles. Pero, de nuevo, no encontrarán ejemplares viejos. Los mismos 150 años, pero más viejos no hay. Los ejemplares más antiguos, los pocos que existen, se pueden contar con los dedos. El artículo inicia con una foto del roble más grande de Bielorrusia, que crece en el bosque de Białowiesza. Mide unos 2 metros de diámetro y tiene una edad estimada de 800 años, lo cual por supuesto es bastante relativo. Quién sabe, tal vez de alguna manera sobrevivió a los incendios, eso a veces pasa. El roble más grande de Rusia se considera el ejemplar que crece en la región de Lipetsk. Según estimaciones aproximadas, tiene solo 430 años. Un tema especial es el roble sumergido, es aquel que se extrae principalmente del fondo de los ríos. Mis familiares de Chuvashia contaban que sacaban del fondo ejemplares enormes de hasta 1,5 metros de diámetro, y había muchos de esos. Esto habla de la composición del antiguo bosque de robles, cuyos restos yacen en el fondo. Entonces, nada impide que los robles actuales crezcan hasta ese tamaño. Antes las perturbaciones aleatorias como tormentas y rayos funcionaban diferente. No, todo era igual. Resulta que el bosque actual aún no ha madurado. Resumamos lo que obtuvimos como resultado de esta investigación. Es evidente que hay muchas contradicciones entre la realidad que observamos con nuestros propios ojos y la interpretación oficial del pasado relativamente reciente. Existe una red de barrios bien desarrollada en un vasto territorio que fue diseñada en verstas y construida no más tarde de 1918. Los claros son tan grandes que 20,000 leñadores tardarían 80 años en crearlos manualmente. Los claros permanecen muy irregulares, si acaso lo hacen, y no se cubren de vegetación. Si ahí crece un árbol, solo se rompe y cae. Según historiadores y artículos sobre silvicultura, nunca hubo financiamiento proporcional al trabajo, ni a la cantidad de especialistas requeridos, ni antes ni ahora. No era posible reclutar tanta mano de obra gratuita, ni había mecanización para facilitar estos trabajos. Ahora tenemos que elegir una respuesta sencilla, o nuestros ojos nos engañan, o el siglo XIX no era en absoluto como nos lo cuentan los historiadores. En particular, existía una mecanización acorde con las tareas descritas. Pudieron existir tecnologías más eficientes y menos laboriosas para construir y mantener los claros, pero hoy se han perdido. Un análogo remoto de herbicidas. Decir que Rusia no perdió nada tras 1917 quizás sea ingenuo. Es posible que en vez de abrir claros, plantaran árboles en bloques en áreas quemadas por incendios. No es tan descabellado comparado con lo que muestra la ciencia. O tal vez fue una combinación de todo, lo uno, lo otro y lo tercero. Nuestros bosques son más jóvenes que la vida natural de los árboles. El mapa oficial de los bosques de Rusia, junto con nuestra observación y sentido común, lo demuestra. El bosque tiene unos 150 años, aunque el pino y abeto suelen vivir hasta 400 años y medir 2 metros de grosor. Esto lo demuestra el hecho de que existen también áreas individuales del bosque con árboles de edad similar. Según los especialistas, todos nuestros bosques crecen sobre terrenos quemados. Dicen que los incendios impiden que los árboles alcancen su edad natural. Los especialistas ni siquiera consideran la posibilidad de la destrucción simultánea de enormes extensiones de bosque. Considero que un evento así no podría pasar desapercibido. Para justificar esta devastación, la ciencia oficial inventó la teoría de la dinámica de perturbaciones aleatorias. Esta teoría considera comunes los incendios forestales que, según un calendario desconocido, destruyen hasta 7 millones de hectáreas de bosque anualmente. En 2010, la destrucción de 2 millones de hectáreas de bosque por incendios provocados fue considerada una verdadera catástrofe. Debemos elegir o nuestros ojos nos están engañando de nuevo, o ciertos acontecimientos grandiosos del siglo XIX fueron rechazados con especial descaro en la versión oficial de nuestro pasado. ¿Cómo es que no entraron ahí la Gran Tartaria, la Gran Ruta del Norte, ni la Atlántida con la luna caída? Tampoco cupieron. Es más fácil imaginar u ocultar la destrucción de 400 millones de hectáreas de bosque que el incendio inextinguible de 100 años que plantea la ciencia.
¿De qué trata la pena centenaria de Belovetskaya Pushcha? ¿No será sobre las profundas heridas de la tierra bajo el bosque joven, ya que incendios tan grandes no ocurren solos?